Analizar las características, lo que está perfilándose con motivo de la inauguración el día de hoy del aeropuerto Felipe Ángeles Internacional. Hemos invitado a dos especialistas. Fernando Gómez Suárez es analista independiente del sector aéreo, es también profesor invitado de la Universidad Panamericana en México, asesor o exasesor de inversionistas en aeropuertos. Gracias, Fernando, por estar aquí y platicar con el programa. Encantado, encantado de estar Gracias, con Fernando. ustedes. Y le aprecio mucho a María Larriva, SAT, que es controladora de tráfico aéreo. Durante 27 años ha desarrollado su trabajo, investigadora pues de temas relacionados con incidentes en aeronáutica por la Universidad del Sur de California, y pues ella es además instructora de aerolíneas e instituciones relacionadas como el hangar presidencial y otros, y bueno, pues es una asesora en aviación, y te apreciamos mucho, María Larriva, que esté aquí para hablar precisamente de este aeropuerto Felipe Ángeles. Gracias y bienvenida. Gracias a ustedes. Bueno, pues empezaría, Fernando, con la pregunta básica. ¿Frente a qué tipo de terminal aérea estamos? ¿Frente a qué tipo de aeropuerto estamos? ¿Cuáles son las características que se supone que va a resolver y con qué alcance? ¿Qué diría para hablar de este aeropuerto? Bueno, es un aeropuerto que surge como un elemento necesario para desconcentrar el aeropuerto capitalino, el Benito Juárez, que el año pasado, en el 2019, llegó a manejar 36 millones de pasajeros, pero que prepandemia, en el 2019, manejó un poquito más de 50 millones de pasajeros. El problema de la saturación data de hace más de 30 años. Ese es el propósito de construir este aeropuerto. Si no, de lo contrario, no tendría ningún sentido haber invertido 80 o 114 mil millones de pesos en una infraestructura que poco podría servir para resolver la saturación. Y saturación no nada más es en edificio terminal, como lo hemos visto en largas filas de espera en migración, sanidad, aduanas, áreas de documentación de las aerolíneas. Estoy hablando de la saturación en el espacio aéreo del Valle Metropolitano, donde el aeropuerto capitalino está ya declarado oficialmente en varias ocasiones, en repetidas ocasiones, y recientemente así lo reiteraron, saturado la mayor parte del tiempo. ¿Qué implica esto? Riesgos de incidentes que han sido señalados en repetidas ocasiones por controladores, pilotos y personal que está atento en esta situación y que podría desencadenar en un riesgo de colisión. Pero además, el aeropuerto, si no cumpliera con este propósito, pues difícilmente podría desarrollar mayores operaciones con el resto del mundo, puesto que hasta el momento ninguna aerolínea extranjera ha levantado la mano para poder iniciar operaciones en una terminal que debía ya de haber empezado con operaciones elementales básicas y múltiples para comunicar mejor al país. Sin embargo, hay un problema ahí de certificación que no se sabe bien a ciencia cierta, no obstante que hay una normatividad internacional que regula esto a través de OASI y la IATA. Pues ellos dicen prácticamente que el propio gobierno mexicano es quien se autocertifica, ¿no? Observando esta normatividad, lo cual pues deja una serie de dudas en el aire, precisamente, y donde se requiere una total y completa certidumbre, no nada más para las aerolíneas, sino para todas las personas o entidades que van a participar en este gran proyecto que sin duda podría ser uno de las obras emblemáticas, pero que si no hay esta certidumbre y si no hay esta efectividad, pues difícilmente podremos llegar a cumplir la meta. Ojalá le vaya bien al aeropuerto, ojalá le vaya bien al país y al presidente con esta intención, pero creo que han fallado algunas cuestiones ahí de parte de sus colaboradores. Bueno, ahora nos detenemos en esta parte, si le parece, Fernando. María Larriva, bueno, como especialista, como asesora de aviación y toda la trayectoria que usted tiene, ¿qué destacaría de este aeropuerto Felipe Ángeles? Bueno, ocurre lo siguiente. Lo primero que vemos es que se hizo caso omiso de todos los estudios que se hicieron durante 30 años, donde se recomendaba no hacer un aeropuerto civil donde está la base militar de Santa Lucía. ¿Por qué? Porque tiene una serie de limitaciones
que no se pueden resolver ni con la tecnología ni de ninguna manera. ¿Cuáles son? Bueno, pues las obstrucciones alrededor del aeropuerto, las condiciones meteorológicas, algunos aspectos del subsuelo, pero bueno, finalmente en 2018, y a pesar de que hay el estudio de Mitre, que es la empresa internacional que usualmente hace los estudios de aeronáutica, y recomendaron que no se hiciera allí porque no se pueden operar los dos aeropuertos a la máxima capacidad por limitaciones también del espacio aéreo. Bueno, finalmente se optó por esa opción. Ahora tenemos que ver cómo contendemos con esta situación y cómo se resuelven los problemas de tipo técnico. ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar, un aeropuerto serio lleva más de 5 años en su construcción y aquí insisten en hacerlo en 2 años y por lo tanto hay varias cosas que están desatendidas, sobre todo los aspectos de seguridad, los aspectos de procedimientos de aproximación, los aspectos de aproximaciones fallidas y la parte comercial definitivamente hasta ahorita está abandonada. Tienen que generar acceso. Mientras la gente no pueda acceder de una manera rápida a un lugar, no hay aeropuerto. Y ya hay varios ejemplos internacionales de que esto haya sucedido. Ahora, ¿dónde estamos? Bueno, el problema que tenemos es que desde hace un año se hizo un rediseño de espacio aéreo, supuestamente con 2 ideas. Modernizar el tipo de procedimientos que usamos, que eso sí se hizo. O sea, estamos migrando de una navegación convencional de equipos instalados en tierra a navegación satelital. Pero eso es solo en ciertos aspectos de la aeronáutica. Por ejemplo, los sistemas de precisión para aterrizar en un aeropuerto siguen siendo con instalaciones terrestres. Ahora, la segunda intención del rediseño era abrir espacio aéreo a Santa Lucía. Y eso no solo no se logró, sino que perjudicó lo que ya teníamos. Llevamos un año con unos procedimientos que ya se comprobó que son más largos, que los tiempos de vuelo son mayores, que hay demoras en los aeropuertos de origen, en el aire y en el destino, y que además tiene deficiencias en aspectos de seguridad que no han sido atendidas. Cuando empezaron los incidentes, que hay acercamientos entre aeronaves que no deben de ser, no debe haber reducciones a la separación en ningún caso, eso debería servir para que se detecte cuáles son las fallas del sistema y corregir. Ahora, en este momento inauguran Santa Lucía. La verdad, en el espacio aéreo a mí no me preocupa porque 8 aviones no son nada. Para un controlador que mete 60 al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues 8 no son nada. Entonces, mientras no crezca el volumen de operaciones allí, la cuestión de la interacción entre los dos aeropuertos será manejable. Ahora, vamos a suponer que Santa Lucía empieza a crecer y que tienen los recursos y los requerimientos, pero entonces lo que va a ocurrir es que va a haber una operación condicionada. Los estudios internacionales y de todo tipo demuestran claramente que no se pueden manejar los dos aeropuertos a máxima capacidad. En primer lugar, por el espacio aéreo y en segundo lugar, por las limitaciones terrestres que tiene la zona alrededor del aeropuerto. Entonces, si sigue creciendo el volumen de operaciones en Santa Lucía, vamos a tener que operar condicionadamente. Eso significa demorar los aviones de un aeropuerto para atender el segundo y después invertir esa situación. Y en cuanto empiece el verano a producir áreas donde los pilotos no pueden acceder con sus aviones, vamos a tener ahí un problema de capacidad, porque va a haber que suspender las operaciones para permitir que las aeronaves se desplacen por zonas seguras para ellos, aún con mal tiempo. Ahí estamos. Estamos en una de las salas de la terminal aeroportuaria del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en el Estado de México, prácticamente a unos 50 kilómetros del centro de la capital mexicana. Y en esta sala, por ejemplo, donde nos encontramos en este momento, son para la salida de vuelos nacionales. Y es que este aeropuerto ya empezó a operar. Hay incluso salidas de vuelos hacia ciudades como Tijuana, Monterrey, Guadalajara, Mérida. Incluso la conferencia mañanera del presidente fue hecha aquí, en la terminal aérea, y bueno, pues el presidente habló sobre las bondades de este nuevo aeropuerto, parte de lo que dijo hoy en la mañana. Ya se tenía una extensión de alrededor de 2.000 hectáreas y se adquirieron
más de 1,000 hectáreas. Para tener una idea, el aeropuerto de la Ciudad de México tiene 600 hectáreas. Un aeropuerto que cuenta, además de la torre de control, también con 3 pistas, 2 para vuelos comerciales, una para carga y también para vuelos militares, también centros comerciales. Entendimos que esta infraestructura tendría que ser una estructura post-COVID, donde el pasajero privilegie el autoservicio, donde se le pida y se le toque menos, es decir, que el pasajero viva una experiencia, le llaman universalmente touchless, sin tocar nada. Se dice que puede operar simultáneamente y de manera segura junto con el aeropuerto de Toluca, con el aeropuerto Benito Juárez de la capital mexicana y bueno, este nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Pero una de las cuestiones que ha generado mucha polémica ha sido pues lo que tiene que ver con la conectividad terrestre para llegar aquí a este aeropuerto y sobre todo el tiempo de desplazamiento. Algunos dicen que pues tomará mucho tiempo llegar, el gobierno asegura que no. Sin embargo, las opiniones son variadas. Escuchemos parte de lo que conversamos con algunos de los pasajeros y lo que nos dijeron. Es un aeropuerto de primer nivel, me gustó mucho. ¿La distancia? Para mí me queda muy bien, porque yo vivo en el Estado de México. La distancia para mí sí es lejos, pero pues bueno, si vamos a mejorar en cuestión de costos, pues ahí es lo que sí estoy de acuerdo, pero en realidad el servicio sí me gustaría que se mejorara. Venimos a pedir cotización, tenemos un plan de vuelo y queremos ver cómo están los costos. ¿Qué le parece? Muy bonito, la verdad, muy bonito, todas las instalaciones excelente, tenemos buenas alternativas de transporte, está muy bien. Las autoridades aeroportuarias mexicanas aseguran que en una primera etapa este aeropuerto moverá alrededor de 20 millones de pasajeros al año. Eso es una primera etapa. En una segunda etapa aseguran que serán 40 millones. Rey Rodríguez, CNN, Zumpango, Estado de México.